7 en punto, comenzamos Milenio, 19 horas. Xóchitl Gálvez dijo que de todos los presidenciables de Morena preferiría debatir con Marcelo Ebrard. El ex canciller ya le respondió, le contaremos. El GIEI presenta su último informe del caso Ayotzinapa. Afirma que el CISEN participó en la detención e interrogatorio de involucrados en el caso y que la Secretaría de Marina ayudó a construir la verdad histórica con torturas. Un tribunal de Perú ordenó embargar los bienes de Pedro Castillo y de su ex jefe de gabinete. 4 propiedades del expresidente son embargadas. Y en la afición, Lionel Messi juega su segundo partido con el Inter de Miami. Volvió a anotar. Le diremos su participación. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Gracias por brindarnos el honor de su sintonía. Vamos con la información de este martes 25 de julio. ¿Quién sería el mejor para debatir? La verdad es más divertido Ebrard. Me la pasaría mejor con él. Y la doctora, pues había que aflojarla tantito para que no sea tan seria. Que nos tomemos la vida con más filosofía. Pero quien sea de los dos, creo que cualquiera de los dos, Adán Augusto me parece muy enojón. Ojalá no sea él. Y con, ¿quién más? Monreal, lo veo lejos, pero me llevo bien con él. Fue el presidente de la Junta de Coordinación Política. Entonces, o sea, que me pongan con el que quieran. Así respondió Xóchitl Gálvez, que preferiría debatir con Marcelo Ebrard, aunque dejó abierta la posibilidad de hacerlo con Claudia. Y ya escuchamos lo que dijo respecto a Adán Augusto y a Ricardo Monreal. Ante esto hubo respuesta por parte de Ebrard desde Durango. El morenista pidió a Xóchitl Gálvez que sea ella quien establezca la fecha para un posible debate. Recordó que aunque ya le había pedido hacer este ejercicio y ella lo rechazó, está listo para participar. Quien también respondió fue Adán Augusto López. Dijo que por ahora no vale la pena detenerse a responder ocurrencias. Consideró que no son los tiempos para debatir entre los contendientes y aclaró que él está concentrado en el proceso interno de Morena, por lo que pidió no adelantarse. Además, destacó que para hablar de debates se tiene que ser un candidato. Yo no tengo ninguna opinión al respecto. Yo estoy participando por ahora en un proceso interno que forma parte de la vida política, de la vida interna de un partido político que es Morena. No son tiempos ni de debatir, ni de ponernos. Cuando inicien los tiempos electorales y los partidos definan a sus candidatos, ya habrá oportunidad para ello. Ahorita no vale la pena detenerse a responder ocurrencias. No adelanten vísperas. Cuando haya candidatura, pues que se debata. Bueno, y hoy llamaron la atención un par de declaraciones que hizo Xóchitl Gálvez durante su visita en Puebla. Se pronunció a favor de la interrupción legal del embarazo, ya que dijo es una libertad de las mujeres y como política no tiene derecho a imponer su moral. Esta postura es relevante, llama la atención, pues recordemos que Gálvez es la abanderada del PAN, el cual ha dejado claro que el tema no está dentro de su agenda y que por el contrario están a favor de la vida. También afirmó que de llegar a Palacio Nacional ella cambiará la política de abrazos no balazos por la de una verdadera aplicación de la ley para que quien la haga la pague. Por cierto, luego de que Gálvez denunciara que durante su visita a Oaxaca sufrió una agresión en un mercado de artesanías y pidiera a los simpatizantes de Morena tomarse un Calmex o té de tila, hoy el gobernador Salomón Jara justificó este hecho, esta agresión, al señalar que la gente ya está más politizada y consciente. Dejó en claro que él brindó la seguridad para los eventos de la panista y que no fue notificado de los lugares de su agenda. Además, aclaró que lo ocurrido no fue responsabilidad suya o la de su gobierno y que se trató de una reacción de la ciudadanía. Quien también habló sobre estas agresiones a Xóchitl Gálvez fue el presidente López Obrador. Pidió a sus simpatizantes no testerear a los aspirantes de la oposición para mostrar su buena voluntad e inclusive les mandó besos. Aclaró que las personas que apoyan a la 4T deben dejar claro que son partidarios de la libertad y demostrar que la intolerancia solo tiene que ver con la derecha. Dijo que su gobierno es ejemplo de un buen comportamiento, ya que en los 5
años que lleva no se ha reprimido a nadie. Por cierto, el presidente acusó el inicio de una campaña que dijo es perversa y fascista para culparlo en caso de que ocurra un ataque violento en contra de los aspirantes presidenciales del Frente Amplio. Señaló un grupo de periodistas e intelectuales vinculados al expresidente Carlos Salinas de difundir esta información, lo cual calificó de actos viles y con el fin de desestabilizar el país, y dijo que dicha campaña se deriva de los buenos resultados que tiene su gobierno. Ahora estoy viendo ya una campaña, estoy sintiendo una campaña pues muy sucia, muy perversa, muy inhumana. ¿Cuáles son los elementos que tienen si nosotros no hemos molestado a nadie? Mañana vamos a presentar el informe sobre esto. ¿Quién lo dijo primero? ¿Quién después? Pero lo han estado repitiendo. Ojalá y recapaciten, porque no estoy viendo que sea espontáneo. Lo acaban de echar a andar. Día 37 de los recorridos de los aspirantes de Morena y aliados. Hoy Marcelo Ebrard estuvo en la comarca lagunera en Coahuila y Durango. Señaló que no está en sus planes ser candidato presidencial por otro partido que no sea Morena y dijo que la elección presidencial de 2024 no es un asunto de género, sino de experiencia, y él tiene la mayor de todas. Adán Augusto López estuvo en Nuevo León, donde visitó los municipios de Escobedo y Guadalupe. Señaló que el movimiento de Morena se construyó sin meterle el pie ni boicotear a nadie. Aprovechó para llamar a la unidad dentro del partido. Ricardo Monreal estuvo en Aguascalientes, donde aseguró que es fundamental encontrar formas innovadoras que permitan la conservación y correcta utilización del agua en el país. Claudia Sheinbaum estuvo en Ecatepec, en el Estado de México, donde realizó su asamblea informativa de este día. Gerardo Fernández Noroña estuvo en Iztapalapa, donde rechazó que la gente no lo quiera en esa alcaldía. Llevó al Noroña Bus, dio autógrafos, fue vitoreado por sus simpatizantes, mientras que Manuel Velasco estuvo en Los Cabos, donde planteó darle un nuevo impulso al turismo para detonar mayor desarrollo y más empleos. Hablando de los aspirantes de Morena, la Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó al INE analizar si estos realizan o no actos anticipados de precampaña o campaña. Revocó el acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto, en el que se desecharon las medidas cautelares solicitadas por el emesista Jorge Álvarez Maínez para frenar los actos de los presidenciables morenistas, y ordenó que la Comisión de Quejas del INE se pronunciara sobre la solicitud de medidas cautelares. Por cierto, el Consejo General del INE tiene hasta las 12 de la noche de este miércoles para emitir los lineamientos que regulan las actividades proselitistas de los aspirantes presidenciales, tanto de Morena como del Frente Amplio. El consejero Jorge Montaño explicó que la sentencia del Tribunal Electoral que le ordenó al INE regular las actividades de los presidenciables les dio 5 días naturales para cumplirla, pero dijo que la situación es complicada porque los actos de los personajes que andan en gira no pueden denominarse ni precampaña ni campaña porque no ha iniciado el proceso electoral. Y hablando del INE, consejeros del Instituto y gobernadores de la CONAGO se reunieron para firmar acuerdos con miras a la organización de los procesos electorales en las entidades del próximo año. Se trató de compromisos en materia de asignación de presupuestos, violencia política de género, seguridad pública, localización e identificación de personas y la vigilancia de programas sociales y gubernamentales durante los procesos electorales. Participaron además de los consejeros del INE, gobernadores de 20 entidades. Y vaya jornada que se vivió el día de hoy en la Comisión Permanente. Silvia Arellano, cuéntanos por favor. Hola Pedro, muy buenas noches. Así es, pues hubo bastante discusión en esta sesión de la Comisión Permanente. ¿Por qué, Pedro? Pues el tema central estaba en temas de salud. Se estaban discutiendo pues varios dictámenes que se tenían pendientes. Sin embargo, pues se llevó precisamente este tema electoral. La mayoría de Morena y sus aliados pues aprovecharon que estaba en tribuna el presidente de la Cámara de Diputados, en ese momento en funciones de la Comisión Permanente, Santiago Krill, y ahí el diputado de Morena, Alejandro Robles, quien ayer, por cierto, presentó una denuncia en contra de Krill, pues le pidió nuevamente que deje el cargo, que
que solicite su licencia, como lo han pedido desde hace varias semanas, para que pueda participar precisamente en la contienda interna de la oposición en busca de su candidato a la presidencia en 2024. Sin embargo, Santiago Krill primero pues no iba a tomar la palabra, al final pues decidió hablar y bueno, la respuesta fue precisamente que va a presentar pero una denuncia en contra del diputado. Si te parece, vamos a escuchar y ver cómo se vivió este momento en esta sesión de la Comisión Permanente. Los tribunales están ahorita, en este momento en vacaciones, pero lo voy a denunciar por daño moral. ¿Y sabe para qué? Para que el dinero, fíjese muy bien, para que el dinero que cuesta a la Fiscalía General y a la Contraloría de lo que usted ha hecho, el dinero que le voy a ganar a usted en un daño moral, se los voy a regresar para que el Estado mexicano no pierda. Por favor. Y no me tengan miedo. Yo te pediría, Santiago Krill, que más que demandarme moralmente, actúes moralmente, con ética. No te esperes a que un tribunal te ordene separarte, sino haz un paso ético en tu vida. Oye, Silvia, y también el PRI en la permanente solicitó la comparecencia, pero del director de Pemex, ¿verdad? Sí, así es, pues se presentó únicamente el documento, no hubo discusión precisamente porque la sesión pues se reventó, como se le llama, Pedro, precisamente porque estaba este tema de discusión en materia de salud. Sin embargo, pues bueno, queda sentada en el acta precisamente que se presenta pues esta propuesta para esta comparecencia del director de Pemex. Y con el caso de Hugo López-Gatell, ¿qué es lo que va a pasar? Simplemente, pues, los legisladores acordaron hacer un par de exhortos. Ya no se profundizó en el tema porque se pidió que se contara cuántos legisladores había en la sesión. Sin embargo, como no estaba la mayoría, pues se reventó, se terminó con la sesión y será hasta la próxima semana cuando se puedan retomar estos temas. Muy bien, pues Silvia, gracias por el reporte. Seguimos pendientes, Pedro. Buenas noches. Buenas noches. Justamente el presidente López Obrador defendió al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, luego de que este fuera increpado por manifestantes por la falta de medicamentos. Lo calificó como un servidor público honesto y muy inteligente y bromeó con los ataques que ha sufrido Gatell al recordar que a lo largo de su carrera política ha sido víctima de las mismas estrategias de sus adversarios. Pero salimos adelante. Por eso le tengo mucho respeto, afecto, admiración al doctor Hugo López-Gatell, porque nos ayudó muchísimo en los momentos más difíciles y fue muy profesional, muy eficaz. Es un servidor público honesto y muy inteligente. Y estoy diciendo esto porque ha sido últimamente muy atacado, hasta de manera grotesca. El presidente López Obrador informó que el gobierno federal continuará con la investigación del caso Ayotzinapa ante la conclusión de los trabajos del grupo interdisciplinario de expertos independientes. Agradeció a los expertos por hacer un buen trabajo que resultó en la detención de altos funcionarios, tanto civiles como militares, y dejó en claro que si no hubiera ganado la Cuarta Transformación, se le habría dado carpetazo al caso Ayotzinapa. Horas más tarde, el GIEI presentó su sexto y último informe sobre el caso Iguala, y lo que se encontró en él fue que existen contradicciones en reportes oficiales sobre el lugar y la hora en la que fue hallado el cuerpo mutilado del estudiante normalista Julio César Mondragón. La versión oficial indica que fue encontrado por personal del batallón número 41 de Infantería en la zona industrial de Iguala el 27 de septiembre de 2014. Sin embargo, otro documento militar atribuye el hallazgo al 27 Batallón a las 9:50 horas y un tercer informe a las 10:20 horas. Pero según lo reportado este día por el GIEI, la zona militar 35 de Chilpancingo reportó que fue encontrado por soldados del 41 Batallón en Mexcaltepec, una población de Taxco. Además de esto, el grupo interdisciplinario aseveró que el CISEN participó en la detención e interrogatorio de involucrados en la desaparición de los 43 normalistas que la Secretaría de Marina ayudó a construir
la verdad histórica con torturas y que el ejército pudo conocer en tiempo real el destino de los estudiantes, pero obstaculizaron información y construyeron una versión falsa de los hechos. Los integrantes del GIEI, Carlos Beristain y Ángela Buitrago, detallaron que el análisis demuestra que los jóvenes no tenían nexos con el crimen organizado y que algunos militares y policías municipales sí estaban coludidos con la delincuencia. Solicitaron a la Fiscalía General de la República que requiera a la Secretaría de la Defensa la entrega de informes técnicos con los que cuenta y señalaron que el ocultamiento sistemático de información por parte de la Sedena es una de las principales razones de que haya decidido el fin de sus trabajos. Saludo al sobreviviente del caso Iguala y diputado federal de Morena, Manuel Vázquez Arellano. Gracias por estos minutos. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia. Gracias. ¿Cuál es su opinión respecto a este último informe del GIEI? Bueno, primero reconocer lo que dijo el presidente. Claro, sin la Cuarta Transformación se habría dado carpetazo al caso como lo intentaron hacer desde 2015 con la verdad histórica. Por otro lado, reconocer el enorme trabajo que realizó el grupo interdisciplinario, porque sin este grupo también se habría impuesto la verdad histórica, sin una investigación independiente que contrastara y que que hiciera muchas preguntas, que fuera incómoda, ¿no?, para la versión oficial. Y en este caso las aportaciones que han hecho, las observaciones que han hecho a la presente investigación ya en tiempos de la Cuarta Transformación, pues tienen que atenderse, tanto por la Fiscalía como por la Unidad Especial y la Comisión Presidencial para el caso. ¿Por qué se está ocultando información? Pues mira, no tenemos todavía claridad por qué. Yo pienso que estamos en otros tiempos. El Ejército, entiendo, la Marina, seguramente hay dos posiciones ahí por lo que podemos entender. Una, que sigue viendo a un enemigo interno, a posibles grupos contrainsurgentes que podrían representar una amenaza para el Estado mexicano y entonces mantienen mucha información clasificada. Del otro lado, entiendo que hay una posición también dentro de estas Fuerzas Armadas que ya entienden que estamos en tiempos de un Estado de Derecho y de derechos humanos y por lo tanto pues tienen que cooperar con las instituciones civiles para que éstas puedan dar verdad, justicia a las familias que reclaman pues el paradero de sus hijos, no solo de los 43, escúchese bien, sino de las miles de personas que nos hacen falta en este país. A raíz de este informe, ¿podríamos deducir que se trató de desviar la atención hacia las autoridades locales? No creo, porque desde el principio el GIEI, el gobierno federal actual, ha establecido que no se trató, ni ellos intentaron para nada localizar o coculizar el tema, o reducirlo al basurero de Cocula, para nada. O sea, yo creo que aquí se ha establecido y se ha reconocido, incluso por el subsecretario Alejandro Encinas, de que se trata de un crimen de Estado. Por lo tanto, involucra a autoridades de todos los ámbitos gubernamentales, local, federal y estatal, y también a las Fuerzas Armadas. Es decir, que fue un acto de represión. Fue un acto de represión generalizado. Autoridades civiles y militares y policiales junto con agentes del crimen organizado. ¿Perpetrado desde quién? ¿Quién podría llegar a ser, en este caso, quien dio la orden de hacer este acto de represión? Precisamente ese es el tema. En casos como la desaparición forzada y los asesinatos extrajudiciales, normalmente las investigaciones alcanzan a quien disparó o a quien ejecutó los actos, pero no alcanzan a quien ordenó disparar, a quien ordenó desaparecer. Y por eso yo creo que es tan importante que Tomás Herón de Lucio responda o sea traído de Israel al país. No importa si se le va a tomar como un testigo protegido y con muchos beneficios, pero que den la información de lo que encontraron. Son casi 9 años de lo que pasó, entonces creo que estas familias se merecen verdad y justicia. 9 años y seguimos sin saber dónde están los normalistas de Ayotzinapa. Así es. O sea, pónganse en los zapatos de las familias. No son 43, repito, son miles de familias en una situación similar. Por lo tanto, pues el próximo gobierno, esperemos que sea de nuestro partido, si no, de todas maneras, el que sea, tiene que plantear una política de Estado frente a la crisis
generalizada de derechos humanos que vive nuestro país. O sea, así como se está enfrentando el gobierno de la Cuarta Transformación, si el PAN y la alianza opositora regresan, también se van a enfrentar al mismo problema. Y no es posible que en pleno siglo XXI pues sigan existiendo este tipo de problemas. Vaya, tenemos que enfrentarlos y decir la verdad. Si hay casos irresolubles, llamémoslo de esa manera, pero destinemos esfuerzos y recursos del Estado mexicano para resolver los casos que sí se pueden resolver. Siguiendo con el tema que mencionas, Manuel, del gobierno, ¿qué es lo que podemos esperar de este año que resta en donde este gobierno continuará con la investigación del caso Ayotzinapa? Pues mira, yo espero que haya solución, que se atienda las observaciones que hizo el GI, no solo respecto a las Fuerzas Armadas, sino también fallas de la propia Fiscalía y de la propia Comisión Presidencial. Entonces, pues hagamos caso a estas observaciones, vayamos más allá en este último año. Hay esperanza, todavía hay confianza. Sabemos que han estado haciendo el mayor esfuerzo, que a diferencia del anterior gobierno, pues no hacían tanto. Hacían más esfuerzos por ocultar que por saber la verdad. Y en este sentido es distinto y vamos, o sea, nosotros acompañamos a Alejandro Encinas y a los funcionarios que están a cargo de la investigación. ¿Cuáles son los principales interrogantes que quedan y que habrá de trabajar por resolver Encinas? ¿Dónde están los muchachos? ¿Quiénes y a dónde se los llevaron? Pues sí, darles a las familias, aunque sea un resto, que puedan enterrar y ese lugar donde llevarle una flor de vez en cuando y tener paz en sus corazones. Y ya por último, Manuel, a raíz del informe presentado el día de hoy, ¿podemos concluir que todos fallaron? Todos fallaron, todos fallamos. La sociedad también. Creo que es un problema que tenemos que replantearnos todos, todas como país. Tenemos que ver qué está pasando realmente, por qué sigue ocurriendo este tipo de actos y pues solucionarlos, no hay más. Pues Manuel, te agradezco que nos hayas regalado estos minutos. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. En otros temas, el IMSS difundió nombres y contratos irregulares como parte del proceso de investigación por la muerte de la menor Aitana en un elevador del Hospital General de Zona en Playa del Carmen. Reveló que entre los primeros hallazgos es que el primer contrato celebrado con Citravem en 2019 fue con la delegación Estado de México, Zona Oriente, a cargo de quien fuera delegado entre 2013 y 2019, Fernando Luis Olimón Meraz, y que el proceso se dio unos días antes de su salida como delegado, mientras que en relación con la marca de elevadores ITRA, en 2016 el IMSS adquirió 181 de esos elevadores, pero en el expediente físico había modificaciones sustanciales que no respaldan el procedimiento de contratación que se realizó. Se modificaron las características de elevadores a adquirir y los requisitos de quienes participaron. El IMSS agregó que otra irregularidad fue la ampliación indebida para la entrega e instalación de los mismos al pasar de 230 días naturales a 563 y una carta dirigida al entonces director general del instituto, Miquel Arriola, por parte de la Asociación Mexicana de Empresas y Escaleras Eléctricas, que consta en el expediente donde le reclaman el fallo a favor de las empresas ARI y Del Toro. 7:23, tiempo del centro de México. Ya volvemos. Junio se colocó como el mes con más feminicidios de 2023. Según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraron 80 de estos delitos en ese mes, siendo la cifra más alta en lo que va del año, superando los 78 de marzo, dando un total de 426 asesinatos de mujeres durante el primer semestre del año. El Estado de México encabeza las cifras con 51 casos, seguido de Nuevo León con 36 y Oaxaca con 30, mientras que los municipios con mayor número de feminicidios son Ciudad Juárez, Chihuahua y Toluca, Estado de México. En el caso de los homicidios dolosos en el país, el INEGI reportó que durante 2022 disminuyeron casi 10%. Detalló que de manera preliminar se contabilizaron 32.223 homicidios en el país, cifra menor a los 35.700 casos registrados en 2021, mientras que la tasa de homicidios en esos años pasó
de 28 por cada 100,000 habitantes a 25. El 67.6% de las muertes violentas se cometieron mediante el uso de armas de fuego y 9.7% por armas blancas. Por estados, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México se ubican como los que más disminuyeron sus cifras de homicidios con 30%, pero en contraparte, Colima, Hidalgo, Nuevo León son las entidades que más aumentaron homicidios durante 2022. En otras cosas, ante la amenaza que significa el fentanilo para la región, los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá arrancaron los trabajos de la segunda sesión del Comité Trilateral de Fentanilo de América del Norte. La reunión se llevó a cabo en Palacio Nacional y se llegó a un acuerdo para el fortalecimiento de la lucha en contra de esa droga en las naciones. La secretaria de Seguridad de México, Rosicela Rodríguez, afirmó que con empeño y responsabilidad se está logrando avanzar en una solución conjunta para frenar el tráfico de drogas. Y hablando de Estados Unidos, hoy el presidente López Obrador celebró la demanda presentada por la Casa Blanca contra el gobernador de Texas, Greg Abbott, para que suspenda y retire las boyas antimigrantes que instaló en el río Bravo. Consideró que el gobernador está violando la soberanía de México, así como los tratados bilaterales que existen con los Estados Unidos al invadir territorio nacional, y adelantó que este miércoles va a dar a conocer las acciones legales que emprendió la Cancillería contra esta medida. Le agradecemos mucho al presidente Biden por haber enviado a la Fiscalía, a los jueces, una denuncia en contra del gobernador de Texas por instalar estas boyas, estas alambradas en el río Bravo, Río Grande, que están violando nuestra soberanía. Martes de Laboratorio con Ángel Hernández. Bienvenido, Ángel. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Oye, el caso de hoy es sumamente interesante. Así es. Hoy hablamos de Ociel Cárdenas Guillén. Lo recordaremos como el líder del Cártel del Golfo, quien fundó los violentos Zetas para adueñarse de parte del noreste de México. En 2019, pues fue agredido, extorsionado por la mafia mexicana en Estados Unidos. Esta es la historia de cómo agredieron a Ociel Cárdenas. Fundó a los Zetas y reinó a sangre y fuego el noreste por años. Ociel Cárdenas Guillén es de los grandes capos mexicanos que nunca colaboró con las autoridades. Está casi a un año de cumplir su sentencia y que incluso sobrevivió a un ataque de la mafia mexicana en prisión. Era el 2 de septiembre de 2019 y Cárdenas se encontraba en la prisión de alta seguridad de Florence, en Colorado. Apenas 2 meses antes, su antiguo enemigo, Joaquín El Chapo Guzmán, había llegado a la división de supermáxima seguridad de la misma prisión con una sentencia de por vida encima. Pero esta vez no fue el Chapo quien atacó al expoderoso líder del narco mexicano. Fueron 2 sujetos quienes las autoridades identificaron como miembros de la mafia mexicana en Estados Unidos, uno de ellos llamado Richard Santiago. Intentaron extorsionar a Ociel Cárdenas por $10,000, pero este se negó. Después, Francisco García, quien compartía celda con Cárdenas, lo atacó por la espalda y comenzó a patearlo en la cabeza. Según los guardias que vieron la agresión, Cárdenas recibió la peor patada que han visto y a la cual sobrevivió. El mexicano tuvo que ser hospitalizado. Tenía la nariz rota. García, su atacante, fue identificado como un miembro de los Sureños, una célula criminal mexicana originaria del sur de California que funciona como brazo armado de la mafia mexicana en las prisiones federales estadounidenses. Tras unir cabos, los investigadores descubrieron que Francisco García, quien de hecho tenía una buena relación con Ociel Cárdenas, agredió al ex líder narcotraficante por órdenes de los miembros de la mafia mexicana por no pagar la extorsión. Ociel Cárdenas sobrevivió a un ataque y ahora está a la espera de que en agosto de 2024 cumpla su sentencia en Estados Unidos, a donde fue extraditado desde México en 2007. Sin embargo, aún no está claro qué sucederá entonces con el ex líder del Cártel del Golfo, fundador de los Zetas, el traficante que introdujo toneladas de cocaína y marihuana y consiguió millones de dólares. El hombre que junto a sus sicarios amenazó a un agente de la DEA y a otro del FBI a punto de pistola para que dejaran de trabajar en México. El narco que sobrevivió a un ataque de la mafia mexicana en prisión. Para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Y eso que tenía una buena relación con él.
Así es, Pedro. Nos muestra primero la gran capacidad de esta mafia mexicana, que también es importante para el gobierno de Estados Unidos que reconozca que hay cárteles que operan desde Estados Unidos, que si bien tienen antecedentes de relaciones con México, operan ahí, agreden ahí, y cómo pudieron dentro de una cárcel de alta seguridad, casi de super máxima seguridad, como en la que está el Chapo, agredieron así el Cárdenas Guillén. Y bueno, recordar que en un año el líder del cártel del Golfo habrá cumplido condena. Veremos si regresa a México también. Oye, a ver, háblanos un poco más de esta mafia mexicana. ¿Es como tal gente de Estados Unidos, mexicoamericanos, o son gente que se fueron de aquí, de provenientes de cárteles mexicanos? ¿Qué es esta mafia mexicana? Pues se trata de personas con lazos en México, hijos muchas veces de migrantes, de personas que emigraron hacia Estados Unidos, que venían justamente desde México y que empezaron a finales de los años 90 y a inicios de este milenio. Se han consolidado muy fuerte, operan, por ejemplo, ellos en California, tienen una red de narcotráfico impresionante y que por supuesto han facilitado también que se transporten drogas como el fentanilo, de la que se preocupa tanto Estados Unidos. O sea que Estados Unidos tiene su propio cártel mexicano, y esta banda que nos decías, los sureños, se dedican a extorsionar. Y entonces aquí también es una muestra de que hasta las supercárceles de Estados Unidos son vulnerables, que no son perfectas como lo dicen los propios estadounidenses. Así es, se trata de un brazo armado, digamos, de esta mafia. En Estados Unidos los llaman mafias, pero son cárteles. No les dicen cárteles como tales porque los asocian con el país, con México, pero sí lo son, y sí han demostrado las debilidades del sistema penitenciario federal de Estados Unidos. Ay, caray, pues bueno, entonces cumple ya su sentencia y es un enigma qué va a pasar con él, ¿no? En Estados Unidos habrá cumplido sentencia. Pues bueno, Ángel, gracias como cada semana. Claro que sí, Pedro, aquí estaremos. Vamos a la pausa, ya volvemos. Vamos a la información internacional. En Perú, un tribunal ordenó embargar los bienes del expresidente Pedro Castillo y de su ex primer ministro Aníbal Torres, que asciende a los 18 millones de dólares en resguardo de una reparación civil solicitada por la Procuraduría General en caso de que ambos sean encontrados culpables de rebelión y conspiración tras intentar disolver el Congreso en diciembre de 2022. Para Castillo el embargo fue hecho a 4 propiedades, mientras que para Aníbal Torres fueron embargados 9 bienes, así como un vehículo. Con esta medida no se podrán transferir o ceder dichos inmuebles. Y saludo hasta Perú a Alicia Rojas, periodista de ese país. Gracias, Alicia, por estos minutos. Hola, Pedro. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias. Alicia, ¿cuál es la magnitud de esta acción? Bueno, no ha sido una novedad, lamentablemente, en periodos anteriores que expresidentes han visto incautados sus bienes. Sin embargo, una diferencia es que en esta ocasión se trata de bienes que están siendo embargados debido a una posible reparación civil. Es como una medida que garantiza, digamos, el posible pago que deba darse una vez con el proceso. Lo ocurrido el 7 de diciembre del año pasado en Perú, el golpe de Estado que dio el expresidente Castillo, y esta reparación civil en poco más de 18 millones de dólares, ¿no? 67.7 millones de soles. ¿Y cómo ha tomado la ciudadanía esta acción? Bueno, es una de las medidas más que se están dando a nivel judicial respecto a las consecuencias de lo que ocurrió el 7 de diciembre aquí, que fue un momento bastante caótico y un momento que para todos los peruanos fue de inestabilidad, de no saber qué iba a pasar. Así que esta es está ocurriendo el gabinete, en este caso el ex primer ministro Aníbal Torres, que también está implicado con sus bienes, bueno, siendo embargados, en este caso, como dijiste, son en total 8. Una de las casas del expresidente Castillo que está incluida en estos embargos es una que se encuentra en el caserío de Chubut. Esto está en Cajamarca, que es una región que se encuentra en los Andes, que es donde él ha sido bastante visible. Es una casa que es fácilmente identificable porque fue, digamos, el centro de lo que era la política que él mostraba, los
a los demás en campaña electoral junto a su familia, era una casa familiar, entonces esta vivienda también está siendo incluida dentro de esta medida que ha ordenado el Poder Judicial a partir de un pedido de la Procuraduría General del Estado. Alicia, para quienes quizás no tuvimos en el radar a Aníbal Torres, ¿cuál fue la participación, la relación del ex primer ministro? Aníbal ya como primer ministro el 7 de diciembre del año pasado, sin embargo era además uno de los abogados que estuvo muy cerca a Pedro Castillo cuando fue candidato electoral. Después de la segunda vuelta fue uno de los abogados que tuvo que resolver estos procesos que se iniciaron, procesos de nulidad que se iniciaron ante el órgano electoral cuando ocurrió la segunda vuelta. Y luego de eso permaneció como ministro de Justicia y luego pasó a ser primer ministro, un primer ministro bastante confrontacional, muy polémico, además porque ha tenido frases y declaraciones no solo desafortunadas, sino muchas veces irrespetuosas contra ciertas poblaciones en el país. Entonces, bueno, su figura ha sido muy cercana al expresidente Castillo. Una vez que detienen a Castillo, luego del mensaje de la Nación del 7 de diciembre, Aníbal Torres fue el primer abogado que Castillo tuvo cuando fue detenido en flagrancia en el centro de Lima. Y hasta el momento él se ha mantenido no como parte de sus abogados, pero sí cerca al expresidente. ¿Y cuál, más bien dicho, preguntarte si ha tenido algún efecto toda esta ola internacional que están llevando a cabo los abogados de Pedro Castillo, encabezados por Guido Croxatto, que estuvo antier apenas con el presidente de Bolivia? ¿Ha surtido alguna especie de presión? Bueno, internamente aquí en Perú se ha hablado mucho sobre esta defensa internacional que tiene actualmente el expresidente Castillo. Como bien ha mencionado ahorita, Guido Croxatto es uno de los abogados que es parte de este equipo que se reúne con presidentes como Andrés Manuel López Obrador, se reúne con presidentes como Gustavo Petro, y en realidad, bueno, con quienes han sido aliados del gobierno de Castillo. Internamente se sabe cuál es la tendencia de ellos, ¿no? Y se sabe que su defensa va a ser siempre férrea al expresidente. Muchos cambios en cuanto a la percepción de lo que ya se sabía. Bueno, la sociedad permanece polarizada. Hemos tenido marchas estos últimos días. Se anuncian marchas para estas siguientes, lo que queda de la semana. Recordemos que acá en Perú 28 y 29 de julio son fiestas patrias. 28 de julio la presidenta Boluarte tiene que dar su mensaje a la nación. Y bueno, los discursos, bueno, las narrativas que ellos sostienen son las narrativas que sostiene también la población, parte de la población que todavía sostiene una defensa del expresidente. ¿Esta parte de la población se podría decir que es la mayoría o la minoría? Bueno, las últimas encuestas muestran que no hay una aprobación, no hay una mayoría que apruebe en realidad al gobierno de Dina Boluarte. Sin embargo, no se lee si es que esto es un apoyo al expresidente. En realidad, el mayor sostén que tuvo el gobierno del expresidente Castillo ha estado sobre todo en regiones. En Lima siempre tuvo un alto rechazo y eso permanece ahora, sobre todo en las regiones del sur. Puno, Cusco, Arequipa, Apurímac son regiones que en las movilizaciones todavía se ve una gran cantidad de personas que se moviliza en defensa del expresidente Castillo, pese a lo que ocurrió el 7 de diciembre. Y bueno, justo tú me preguntabas cuál había sido también el efecto de lo que decían los abogados del expresidente, los abogados internacionales, digamos, de este equipo que no tiene una defensa aquí en Perú. Y lamentablemente el efecto que ha tenido es que muchas personas consideran que fue al expresidente Castillo quien le dan un golpe, cuando fue al revés, pero esa es una de las narrativas falsas que, digamos, se ha instalado en parte de la población. Y es algo que todavía
quienes marchan también sostienen, porque hay todavía una cantidad importante de personas que consideran que el expresidente debe ser restituido en el cargo, algo que ya no puede ocurrir, pero sí hay todavía una parte de la población que considera que eso, o que es uno de los estandartes, ¿no?, de su marcha. Oye, Alicia, un par de preguntas rápidamente antes de despedirnos. ¿Cómo se ve la intervención que ha tenido el presidente López Obrador, la postura que ha manifestado México respecto a Pedro Castillo? ¿Cómo se ve entre los peruanos esto? Ha sido tomado como una intervención, lamentablemente, de un presidente de un país hermano, que siempre ha sido un país, aunque nos encontramos distantes en el territorio, pero que siempre ha sido un país muy cercano al Perú. Y la intervención desde el primer momento del presidente López Obrador, también en el caso de lo que ocurrió, lo que ya se supo después, que el expresidente Castillo tentó ir a la Embajada de México acá en Lima, finalmente, que sí lo pudieron hacer sus familiares. Y luego la constante declaración del presidente López Obrador respecto a la situación en Perú, respecto a la presidenta, que si bien no es una presidenta que es popular, no tiene una aprobación alta y tiene muchos cuestionamientos actualmente, no solamente por la cantidad de muertes que ocurrió en las protestas, sino también por el manejo de su gobierno. Es una presidenta que asume el poder por una sucesión constitucional y que, bueno, un presidente de otro país desconozca esta sucesión constitucional no ha sido bien tomada por una gran cantidad de peruanos también. Pues Alicia, gracias por estos valiosos minutos. Saludos hasta Perú. Saludos también, Pedro. Pausa, ya regresamos. No le cambien. Bienvenido, Fernando Santillanes. Muy contento de estar aquí contigo, Pedro Gamboa. Es miércoles de ver lo último en tecnología. Es martes todavía. Bueno, perdón, es martes. Perdón. Es que ya estoy pensando en mañana y ya te voy a contar por qué. Es que tú vas un día adelante, vas un paso adelante. Te voy a decir por qué lo dije. Porque estoy pensando, me están mandando las imágenes ya del evento que se va a llevar a cabo en Corea mañana con la presentación del nuevo teléfono de Samsung y que se va a convertir en la noticia más importante de tecnología. Entonces, de verdad, ya ellos están en miércoles, viven en el futuro. Pero hoy vamos a hablar de algo X. ¿Cómo te caería? Oye, a ver, ¿qué pasa con Elon Musk? Pues eso, acaba de hacer algo X, acaba de hacer que Twitter se convierta en la X. Y es que hay que recordar que Elon Musk tiene una obsesión con esa letra, por eso su compañía SpaceX, por eso el Model X de Tesla y X.com lo compró desde hace mucho tiempo. Ahí estamos viendo cómo ya ha cambiado el logo por completo, ya cambió la manera en la que vamos a tuitear. Bueno, ya no se le va a llamar Twitter, ya subieron allí en la página de soporte cómo vamos a set, X-E-E-T, set. La verdad es que no se me hace nada a ver, ¿cómo? Pegajoso. ¿Cómo? Set, X-E-E-T, set. ¿Set? Sí, así tal cual. ¿Cómo voy a decir un tuitazo? Pues lo secteaste. Va a estar raro, o sea, no pensaron en el español, lo pensaron nada más tal vez en inglés, y aún así en inglés es sext. O sea, está bastante extraño la manera en la que ahora le vamos a llamar. Todo esto es parte de los cambios que está haciendo en Twitter. Recuerden que Twitter, ahora X, lo que intenta Elon Musk es convertirla en la aplicación que haga de todo, como WeChat en China. Ese es el objetivo de Elon Musk, que te permita pagar, hacer pagos, mandar dinero, chatear, tener un servicio de mensajería, mandar mensajes de este tipo, comprar cosas, que no tengas que ir a otro lugar, incluso hasta comprar comida en algún momento. Algo que los analistas dicen, hay demasiada competencia, ten cuidado, ¿cómo vas a hacer todo? Tienes a Uber enfrente, tienes a servicios de pagos como PayPal y a muchos otros, tienes todo, una industria que ya hace lo que tú quieres tenerlo todo centralizado. No digo que no se pueda, en China está pasando, pero la economía, las personas, la manera de pensar es totalmente distinta al gobierno. Claro. Pero bueno, esa es la intención de Elon Musk. Ya empezaron a retirar en San Francisco las letras de Twitter y el famoso pajarito, pues ahora sí que voló el pajarito. Adiós a tu pajarito. Y murió el pajarito. Ni modo, así ya se fue.
Y Oye, vamos a ver qué pasa, ¿eh? No estoy seguro que va a ser un éxito. Oye, y se me hace raro que no lo haya agarrado la señora X para autopromocionarse con esto. Bueno, sí, por ahí algunos lo mencionaron. Lo cierto es que parece que la X se está poniendo de moda, al menos esto. Muy interesante y muy rápido. Esa X que ven ahí, ese logo, no es un logo que hayan diseñado y que digas, wow, a alguien le pagaron muchísimo. Se lo dio a alguien, otro empresario. Pero además es una X de Unicode, un código de programación que existe. ¿Podemos verlo otra vez, el logo? Ahí está. Véanlo, no es que sea un logo increíble, es la X del Unicode, un sistema de codificación del lenguaje de programación que ya existe desde hace mucho tiempo, de ahí lo agarró, así que problemas de marketing, los expertos en marketing dicen que echó a perder una marca, que cómo va a recuperar a las personas. Veremos si es un genio, porque esa es la prueba final de si es un genio Elon Musk realmente o es el peor fracaso. Ya veremos. Gracias, Fer. Nos vemos pronto. Y vamos ahora a cambiar de información. Hablemos de negocios. Esta mañana se llevó a cabo el foro de Fitch. Ana Karina Martínez, cuéntanos, y también de los resultados de Arca. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches. En efecto, en este foro de Fitch te cuento que uno de los temas de los que se abordaron fue el tema del nearshoring. Y es que, de acuerdo con especialistas de Fitch, el tema de la relocalización de empresas, o gracias a esta relocalización de empresas, han llegado al país cerca de 60 inversiones extranjeras de alto impacto. Esto representa, en suma, un conjunto de 40,000 millones de dólares. De acuerdo con Guillermo Vilchis, director senior de Fitch Ratings, se estima que en los próximos años el país captará la mitad del flujo de inversión que suma actualmente América Latina. Esto es aproximadamente 224,000 millones de dólares, de acuerdo con cifras de la CEPAL. Los sectores más beneficiados con el nearshoring son manufacturas, automotriz y los electrónicos. En el mismo foro, Alejandrina Salcedo, directora de investigación de Banjico, aseguró que a pesar del complejo panorama económico que se vive a escala internacional, los riesgos para el crecimiento en México se mantienen equilibrados y la economía puede seguir mostrando resiliencia. Otro tema relevante fue la rebaja en la calificación de Pemex, pues Fitch aseguró que esto no afecta la nota crediticia del país e incluso destacó que los posicionamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador no son un factor que se tome en cuenta en las calificaciones. Ahora bien, como ya mencionabas, en cuanto a los resultados de Arca, la compañía embotelladora reportó que durante el primer semestre de este año se movilizaron 145,4 millones de cajas de agua embotellada. Esta es la cifra más alta en su historia y, como podemos ver a continuación en los gráficos, esto representa un aumento de 15% respecto a lo registrado en el mismo periodo de 2022. Además, con ello se supera el nivel que se tenía previo a la pandemia de COVID-19, pues en la primera mitad de 2019 se registraron 119 millones de cajas. Y como si no fuera suficiente, también es un aumento considerable, pues tomemos en cuenta las 47,2 millones de cajas vendidas en 2015. De acuerdo con su reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, estos resultados impulsaron el flujo operativo de la empresa al sumar 20,865 millones de pesos. Esto representa un alza de 10% respecto al mismo periodo de 2022. Además, los ingresos de la compañía subieron 7,3% y la utilidad neta se incrementó 15,1% durante la primera mitad del año. Sin duda vemos que la onda de calor sí impulsó las ventas de Arca Continental. Gracias, Ana Karina. Muchas gracias, buenas noches. Y hablando de calor, Mileni Menelia Taide, buenas noches. Messi anda on fire con el Inter de Miami. Exactamente, Pedro. Parece que sí va a levantar Messi al Inter de Miami. Hoy ya disputaron su segundo partido de esta Leagues Cup y, bueno, el Inter se impuso 4-0 al Atlanta United con 2 tantos de Lionel Messi, quien sigue anotando, Pedro. Ahí vemos justamente la primera anotación al minuto 8. Su primer disparo, ahí lo vamos a ver, pega en el poste y con la derecha mete ya ese primer tanto incluso del partido. El segundo gol, aquí lo vemos justamente, Robert Taylor le manda el balón y a media altura pues prácticamente ya Messi la mete. Así la situación, después Robert Taylor mete los 2 siguientes del Inter de Miami, pero Pedro, sin duda alguna lo mencionábamos, parece que Messi sí podrá hacer maravillas con uno de los peores equipos de la Major League Soccer, que es el Inter de Miami. Ayer estaba viendo un video de los pases que le está poniendo Sergio Busquets y qué gran acierto fue haberle puesto a ese mediocampista
que lo conoce a la perfección y que así como quiere la pelota, ahí la tiene. Se conocen, ¿no? Más allá de la edad, más allá de todo, está el talento, lo están demostrando ambos futbolistas. Llegaron prácticamente rayando en la misma semana en la que debutaron con el Inter de Miami, así es que, Pedro, no les hizo falta pretemporada, no les hizo falta conocer al equipo, nada de lo que se menciona muchas veces en el fútbol mexicano, la adaptación y demás. Las excusas. Exacto, las excusas. Ahí estamos viendo cuando hay calidad y profesionalismo como estos dos ex del Barcelona, pues bueno, ahí están los resultados. Se es profesional, realmente profesional, no hay excusa que valga. Oye, otro tema importantísimo, ¿qué va a pasar con Mbappé? Ay, se habla muchísimo de este tema. ¿Te acuerdas, Pedro, que hace unas semanas comentábamos este tema de Mbappé al Real Madrid, que si ya había algo firmado por parte de Mbappé y que al final, pues bueno, tú me mencionabas, yo no creo que se vaya al Madrid. Pues bueno, hay una oferta, mega oferta de Arabia Saudita. El Al Hilal justamente ofrece 700 millones de euros por Kylian Mbappé, este jugador de 24 años. 700 millones de euros, imagínate, 300 millones de euros también se los daría al PSG, que sabemos que en este momento tiene pues los derechos, por así mencionarlo, de Kylian Mbappé. Todavía tienen contrato con ellos, ya pueden negociar Kylian Mbappé para la siguiente temporada, pero se termina, recordemos, el contrato hasta la siguiente temporada. Pero es está decir, muy joven todavía. Yo creo que no va a aceptar. No, yo tampoco. O sea, sería un desacierto ir. Yo entiendo que es una millonada, sería el mejor pagado de todos los tiempos. Incluso a Messi le ofrecieron 300 millones. Este mismo equipo en su momento no los aceptó, obviamente antes del Inter de Miami. Pues bueno, ya veremos qué decisión toma. Y ya por último, quien sí ya llegó y fue Sergio Canales a Monterrey. Espero que ya estés más emocionado, un poquito más adentrado con tu refuerzo, Sergio Canales, que mira, ahí lo estamos viendo, le pusieron el sombrero, lo recibieron con mariachi, ahí vemos todo lo que conlleva justamente la llegada de Sergio Canales a Monterrey, que bueno, lo mencionábamos ayer, Pedro, tendrá presión, ¿por qué? Por la comparación que hay, porque quieren que venga justamente un jugador europeo a hacer lo mismo que hizo André Pierre Gignac a Tigres, ahora con Monterrey. Veremos qué puede aportar este futbolista. Por lo pronto dice, ya espera el Clásico del Norte ante los Tigres. Ya lo vive, Pedro. Ya le dijeron cómo es. Así nos gusta, que se adentre, que se apasione desde el inicio. Gracias, Minelli. Muy buena noche. Y gracias a usted por habernos brindado el honor de su sintonía. Hasta mañana.